El bosque susurraba secretos que solo el viento podía entender. Los árboles antiguos estiraban sus ramas hacia un cielo lleno de estrellas, y sus dos hojas danzaban en la fresca brisa nocturna. Charles Rivera ajustó el lente de su telescopio por tercera vez aquella noche, buscando en la oscuridad algo extraordinario. Como astrónomo que trabajaba en el observatorio remoto de la montaña, se había acostumbrado a la soledad. Sus manos curtidas se movían con la precisión de la experiencia por el equipo, sus ojos enfocados en galaxias distantes que la mayoría de las personas nunca verían. Una diminuta niña alienígena cayó de los cielos, como una estrella fugaz envuelta en luz plateada. Su nave, no más grande que un automóvil pequeño, atravesó la copa del bosque con un sonido como si el trueno partiera la tierra. Charles sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras llamas estallaban a lo lejos. Sin dudarlo, tomó su kit de emergencia y corrió hacia el lugar del impacto, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y asombro. Los restos del choque brillaban con una luz azul de otro mundo que hacía que los árboles alrededor parecieran estar bajo el agua. Vapor se elevaba de un metal retorcido que parecía doblarse y fluir como mercurio líquido. Charles se acercó con cuidado, su linterna cortando el humo y las chispas. Fue entonces cuando la vio. Era diminuta, apenas de 1,20 metros de altura, con una piel que relucía como jade pulido bajo la extraña luz. Su cabello caía sobre sus hombros en ondas de un púrpura profundo que parecía moverse por sí solo. A pesar del choque, parecía ilesa, aunque inconsciente. Su ropa parecía tejida de luz estelar, un vestido fluido que cambiaba de color con cada respiración. Charles nunca había visto nada tan hermoso ni tan imposible. Se arrodilló a su lado, revisando con manos suaves si tenía heridas. Su piel estaba tibia al tacto y podía sentir el latido constante de su corazón. Cuando la levantó de los escombros, sus ojos se abrieron lentamente. Eran del color de las amatistas, profundos y misteriosos, cargados de una sabiduría que parecía mucho más antigua que su joven apariencia. Lo miró con curiosidad, no con miedo, como si hubiese estado esperándolo. La diminuta niña alienígena habló con una voz como campanillas al viento, sus palabras fluyendo en un idioma que él jamás había escuchado. Y sin embargo, de alguna manera Charles comprendió su intención, si no sus palabras. Estaba perdida, muy lejos de casa, y necesitaba ayuda. Él envolvió su pequeña figura con su chaqueta y la llevó de regreso a su cabaña, escondida entre los árboles cerca del observatorio. Su hogar era simple pero cómodo, lleno de mapas estelares y libros sobre el cosmos. Charles la recostó con cuidado en su sofá, avivó el fuego para calentar la habitación. Ella observaba cada uno de sus movimientos con esos ojos extraordinarios, aprendiendo de sus acciones. Cuando él le ofreció agua, ella examinó el vaso como si estuviera hecho de cristal precioso antes de beber con cuidado. La diminuta alienígena parecía entender que él no quería hacerle daño. Ella señaló hacia sí misma y pronunció un nombre que sonaba como música. Charles intentó repetirlo, pero su lengua humana no podía formar los sonidos correctamente. Ella sonrió ante su intento, con una expresión tan radiante que hizo que su corazón diera un salto. Luego señaló hacia él con una mirada interrogante. Charles se tocó el pecho y dijo su nombre lentamente. Ella lo repitió con su voz musical, haciéndolo sonar más hermoso que nunca. Pasaron la siguiente hora así compartiendo palabras y gestos simples, construyendo el primer puente entre sus mundos. Ella le mostró imágenes que aparecían en el aire sobre su palma, escenas de su planeta natal, con sus ciudades plateadas y cielos púrpuras. Su mundo se llamaba Scythia, un lugar donde seres como ella vivían en armonía con la naturaleza y la tecnología. Le mostró jardines que flotaban en el aire, conectados por puentes de luz, y criaturas que parecían arcoíris vivientes danzando entre bosques de cristal. Charles compartió su propio mundo mediante fotografías y libros, mostrándole imágenes de los océanos, montañas y ciudades de la Tierra. La diminuta alienígena metió la mano en un bolsillo oculto de su vestido de luz estelar y sacó un pequeño dispositivo que emitía un resplandor suave. Cuando lo tocó, palabras comenzaron a formarse en la mente de Charles. No eran pronunciadas por ella,
sino comprendidas directamente. Su nombre era Amelia, y era una exploradora enviada por su gente para aprender sobre otros mundos y sus habitantes. Su nave había sido dañada por una tormenta solar, obligándola a realizar un aterrizaje de emergencia. Amelia explicó que su pueblo, los Scythianos, eran exploradores y guardianes de la paz que viajaban entre las estrellas para evitar conflictos y compartir conocimiento. Había estado estudiando la Tierra durante meses desde la órbita, fascinada por las emociones y relaciones humanas. Su misión era comprender el amor, algo que su pueblo había olvidado en su búsqueda de la perfección y la lógica. Charles sintió una calidez extenderse por su pecho mientras miraba a ese ser extraordinario que literalmente había caído de las estrellas en su vida. Ella tenía curiosidad por todo, tocaba sus libros con reverencia, estudiaba su telescopio con asombro y observaba su rostro con una intensidad que lo hacía sentirse verdaderamente visto por primera vez en años. A medida que avanzaba la noche, Charles preparó una cama para ella en la habitación de invitados, pero Amelia parecía reacia a quedarse sola. Había pasado tanto tiempo en la fría inmensidad del espacio, observando otros mundos desde la distancia. Ahora, rodeada de calidez y bondad, quería permanecer cerca del humano que la había salvado. Se sentaron junto al fuego, compartiendo historias sin palabras, comunicándose mediante sonrisas, gestos y la creciente conexión entre sus corazones. Charles se sentía atraído por su inocencia y asombro, mientras que Amelia estaba fascinada por la profundidad de emoción que percibía dentro de él. Había estudiado a los humanos desde lejos, pero experimentar su capacidad de compasión de primera mano era abrumador. La diminuta niña alienígena se acurrucó en el sofá, su vestido brillando a la luz del fuego. Charles la cubrió con una manta suave, pero ella tomó su mano justo cuando él se daba la vuelta para irse. En ese momento, cuando sus pieles se tocaron, ambos sintieron que algo eléctrico pasaba entre ellos. No era solo atracción, sino reconocimiento, como si sus almas hubieran estado buscándose a través de las vastas distancias entre estrellas. Los ojos de Amelia reflejaban las llamas danzantes mientras lo miraba. En su lenguaje musical, potenciado por su dispositivo de traducción, susurró palabras que hicieron que el corazón de Charles se acelerara. Estaba comenzando a comprender las costumbres humanas, dijo, pero quería que él le enseñara los rituales de conexión, las maneras en que los humanos mostraban amor y afecto unos a otros. Charles contuvo la respiración al darse cuenta de que aquella diminuta alienígena no solo sentía curiosidad por las emociones humanas de manera académica. Las estaba experimentando ella misma, sintiendo la misma atracción hacia él que él sentía hacia ella. El choque que la había traído a la Tierra pudo haber sido un accidente, pero su encuentro se sentía como destino. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, ajenas a que dos corazones de mundos diferentes se habían encontrado en una cabaña remota de montaña. La noche estaba llena de posibilidades, y tanto Charles como Amelia podían sentir que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La diminuta niña alienígena había venido a la Tierra para estudiar el amor, pero estaba a punto de descubrir que algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia. Finalmente, el sueño los reclamó a ambos, Charles en su habitación y Amelia junto al fuego agonizante. Ninguno de los dos podía imaginar las aventuras que les aguardaban, ni los desafíos que enfrentarían, mientras dos seres de mundos tan distintos se atrevían a cruzar el vacío y tocarse el corazón. La luz matutina se filtró por las ventanas de la cabaña como oro líquido, calentando la habitación donde Charles había pasado la noche dando vueltas, sus sueños llenos de cabello púrpura y ojos amatistas. Despertó con el sonido de un suave tarareo, una melodía como ninguna que hubiera escuchado antes. Siguiendo el sonido, encontró a Amelia en su cocina, de alguna manera preparando el desayuno, a pesar de no haber visto nunca utensilios de cocina humanos. La diminuta alienígena se movía con una precisión elegante, su vestido de luz estelar fluyendo alrededor de ella mientras trabajaba. Había descubierto la cafetera y la estudiaba con la misma intensidad con la que Charles examinaba estrellas distantes,
Cuando notó que la observaba, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Amelia había pasado horas estudiando sus pertenencias mientras él dormía, aprendiendo sobre la cultura humana a través de sus libros, fotografías y objetos personales. Ahora comprendía que la comida no era solo sustento para los humanos, sino una forma de mostrar cuidado y afecto. Su dispositivo de traducción había absorbido lo suficiente del idioma durante la noche como para permitirle decir frases simples en inglés, aunque su acento musical hacía que incluso las palabras ordinarias sonaran como poesía. Charles la observó maravillado mientras preparaba huevos y tostadas con movimientos que parecían casi un baile. Ella nunca había cocinado antes, pero su intuición natural y su atenta observación le habían enseñado lo básico. Cuando le entregó un plato, sus dedos se rozaron, enviando esa misma sensación eléctrica a través de ambos que habían sentido la noche anterior. Comieron juntos en un silencio cómodo, robándose miradas el uno al otro a través de la pequeña mesa. Charles se sorprendió memorizando cada detalle de su rostro, el modo en que sus ojos brillaban cuando sonreía, cómo su cabello parecía tener vida propia. Amelia estaba igual de fascinada por él, estudiando la forma en que las emociones se reflejaban en sus facciones, la amabilidad en sus ojos, la fuerza suave en sus manos. Después del desayuno, Charles le mostró el observatorio, explicando su trabajo con un entusiasmo que hizo que el corazón de Amelia vibrara. Ella había viajado entre estrellas en naves capaces de doblar el espacio y el tiempo, pero había algo hermoso en el método paciente de Charles para estudiar el cosmos a través de su telescopio. Él alcanzaba las estrellas con determinación y asombro, rasgos que su gente había perdido con su avance tecnológico. La diminuta niña alienígena reveló más sobre su misión a medida que avanzaba el día. Su pueblo alguna vez había sentido emociones profundas como los humanos, pero siglos de pensamiento lógico y perfección tecnológica habían adormecido su capacidad para el amor, la alegría y la pasión. Se habían vuelto eficientes, pero fríos, poderosos, pero vacíos. Los ancianos habían enviado exploradores como ella para encontrar mundos donde esas emociones aún existieran, con la esperanza de aprender cómo sentir nuevamente. Charles escuchó con creciente comprensión y simpatía. Él mismo a menudo había sentido aislamiento en su trabajo, pasando noches solo con estrellas distantes como compañía. Pero conocer a Amelia había despertado algo dentro de él que creía perdido para siempre. Ella lo hacía sentir vivo de una manera que jamás había experimentado antes. Mientras caminaban juntos por el bosque, Amelia comenzó a enseñarle a Charles sobre su mundo. Le mostró cómo los sithianos se comunicaban mediante el tacto, compartiendo memorias y emociones a través del contacto directo. Cuando ella colocó su pequeña mano sobre su pecho, Charles sintió una oleada de imágenes y sentimientos que le cortó la respiración. Vio su infancia en los jardines flotantes de su planeta natal, su soledad durante el largo viaje a la Tierra, su asombro al descubrir las emociones humanas. A cambio, Charles compartió sus propios recuerdos con ella. A través de su toque, Amelia experimentó su primer vistazo a Saturno a través de un telescopio, su alegría al descubrir un nuevo cometa, sus años de investigación solitaria impulsada por una insaciable curiosidad por el universo. También sintió su soledad, el dolor de un corazón que había estado esperando a alguien que comprendiera su pasión por las estrellas. La diminuta niña alienígena aprendía las costumbres humanas con una velocidad sorprendente. Le preguntó a Charles sobre los rituales de afecto, las maneras en que los humanos expresaban amor. Él le explicó sobre las citas, el matrimonio, los pequeños gestos que significaban tanto. Tomarse de las manos, compartir comidas, dar regalos, pasar tiempo juntos. Cada explicación la fascinaba, y empezó a experimentar con esos comportamientos. Tomándolo de la mano mientras caminaban, preparando comidas juntos, trayéndole flores que encontraba en el bosque. Pero su tiempo pacífico juntos se vio interrumpido al tercer día, cuando Charles detectó lecturas de energía inusuales en su equipo. La nave de Amelia, aunque dañada, aún emitía señales que podían rastrearse.
Su gente vendría a buscarla y no aprobarían su creciente apego a un humano. El consejo sitiano veía las emociones como una debilidad que debía estudiarse y controlarse, no experimentarse y abrazarse. Esa noche, mientras volvían a sentarse junto al fuego, Amelia confesó sus temores a Charles. Si su gente la encontraba en ese estado, sintiendo emociones tan intensamente, considerarían que su misión había fracasado. Incluso podrían intentar suprimir su nueva capacidad para amar, devolviéndola al estado frío y lógico que había definido su existencia antes de conocerlo. Charles sintió que el corazón se le rompía ante la idea de perderla. En tan solo 3 días, aquella diminuta alienígena se había convertido en el centro de su mundo. Él le había mostrado costumbres y emociones humanas, pero ella le había dado algo mucho más precioso a cambio. Le había demostrado que el amor podía trascender cualquier frontera, incluso las vastas distancias entre las estrellas. Esa noche se abrazaron con fuerza, compartiendo calidez y consuelo mientras enfrentaban un futuro incierto. Amelia presionó su frente contra la de él, compartiendo sus pensamientos y sentimientos directamente a través del tacto. Había completado su misión de maneras que el consejo nunca había previsto. No solo había estudiado las emociones humanas, sino que las había abrazado por completo, volviéndose más viva que nunca. Charles susurró promesas en su cabello púrpura, jurando que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Había pasado años estudiando mundos distantes a través de su telescopio, pero ahora sostenía un universo entero en sus brazos. La diminuta niña alienígena le había enseñado que los mayores descubrimientos no se hacían mirando hacia las estrellas, sino abriendo el corazón a lo imposible. Cuando se acercó el amanecer, ambos sabían que su tiempo de paz estaba llegando a su fin. Las señales de la nave de Amelia se volvían cada vez más fuertes, y pronto su gente llegaría. Pero ni Charles ni Amelia lamentaban las decisiones que los habían llevado a ese momento. Habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo que valía la pena arriesgarlo todo para proteger. El amor había unido sus mundos, y ninguna fuerza en el universo podría quitarles eso. La mañana del 4.º día trajo consigo una tensión que ninguno de los dos pudo ignorar. Las lecturas de energía provenientes de la nave dañada de Amelia se habían intensificado durante la noche, y el equipo más sensible de Charles detectó 3 firmas distintas acercándose a la atmósfera de la Tierra. Su gente la había encontrado, y venían rápido. Amelia estaba de pie junto a la ventana de la cabaña, sus ojos amatistas reflejando el cielo matutino mientras observaba señales de las naves que se aproximaban. Su vestido de luz estelar parecía más tenue ese día, como si respondiera a su estado emocional. Charles permanecía a su lado, su mano descansando protectora sobre el hombro de ella, ambos conscientes de que su tiempo juntos se agotaba. La diminuta alienígena se giró para mirarlo, su expresión una mezcla de amor y determinación que le robó el aliento a Charles. A través de su conexión compartida, ella había absorbido no solo costumbres humanas, sino también el coraje humano. Ya no era la curiosa exploradora que se había estrellado en su bosque. Se había convertido en algo nuevo, algo que su gente había olvidado ser. Un ser capaz de elegir el amor por encima del deber. 3 naves plateadas descendieron de entre las nubes como estrellas que caen, sus formas elegantes cortando el aire matutino con silenciosa gracia. Aterrizaron en el claro cerca del sitio del impacto, sus superficies reflejando la luz del sol como espejos. Charles sintió que su pulso se aceleraba al ver figuras emergiendo de las naves. Eran seres altos y elegantes, con la misma piel color jade que Amelia, pero sin su calidez ni vitalidad. La líder del grupo era una sitiana que se presentó como comandante Vexana, superior y mentora de Amelia. Era hermosa en la forma fría y perfecta de su especie, con movimientos precisos y sin emoción. Cuando miró a Charles, su expresión no mostró ni hostilidad ni bondad, solo un interés clínico. Para ella, él era simplemente un espécimen que debía ser estudiado y catalogado. La comandante Vexana habló con Amelia en su lenguaje musical, pero Charles podía sentir la tensión en la conversación sin necesidad de entender las palabras.
A través del dispositivo de traducción de Amelia, supo que la comandante estaba complacida con los datos que su exploradora había reunido sobre las emociones humanas, pero preocupada por la intensidad de sus conclusiones. La diminuta alienígena se irguió al enfrentar a su superior, obteniendo fuerza de la presencia de Charles junto a ella. Explicó que su misión había sido más exitosa de lo que cualquiera había anticipado. No solo había observado las emociones humanas, las había experimentado de primera mano. Había descubierto que el amor no era una debilidad a controlar, sino una fuente de increíble fuerza y crecimiento. La expresión de la comandante Vexana permaneció inmutable mientras procesaba aquella información. Felicitó a Amelia por su exhaustiva investigación y anunció que era hora de regresar a casa. El consejo estaba ansioso por analizar sus hallazgos y determinar cómo ese conocimiento podría beneficiar a su pueblo. Pero mientras hablaba, Charles notó algo en los ojos de la comandante, un destello de algo que podría haber sido anhelo o arrepentimiento. Amelia sorprendió a todos, incluido Charles, cuando dio un paso adelante e hizo una declaración que cambiaría todo. Con palabras claras y firmes, anunció que no regresaría a Scythia. Había encontrado algo en la Tierra que valía más que todo el avance tecnológico y la perfección lógica de su mundo natal. Había encontrado amor y no estaba dispuesta a renunciar a él. Los otros scythianos reaccionaron con desconcierto y conmoción. Aquello no tenía precedentes en su historia. Ningún explorador había rechazado regresar de una misión. La comandante Vexana exigió una explicación, su calma resquebrajándose levemente mientras luchaba por comprender la decisión de su protegida. Charles observó maravillado cómo la diminuta alienígena que había rescatado de los escombros se transformaba ante sus ojos en una poderosa defensora del amor y la emoción. Amelia habló apasionadamente sobre lo que había aprendido, no solo sobre los humanos, sino sobre sí misma. Había descubierto que los seres podían ser lógicos y emocionales a la vez, que los sentimientos no obstaculizaban, sino que potenciaban su capacidad de tomar buenas decisiones. La comandante escuchó las palabras de Amelia con creciente interés. A medida que ella hablaba, Charles comenzó a ver un cambio en la expresión de la scythiana mayor. El frío clínico se derretía lentamente, reemplazado por algo más cálido y más vivo. Era como si la apasionada defensa del amor que hacía Amelia estuviera despertando algo que había estado dormido en lo más profundo del corazón de su superiora. Pero ese momento de conexión se vio interrumpido por comunicaciones urgentes provenientes de las naves scythianas. Los gobiernos de la Tierra habían detectado su presencia y estaban movilizando fuerzas militares para interceptarlas. Lo que había comenzado como una simple misión de extracción estaba a punto de convertirse en una crisis diplomática. Los comandantes de las otras naves exigieron una partida inmediata, con o sin Amelia. Charles sintió cómo el miedo le oprimía el corazón al darse cuenta de que la elección podría ser arrebatada de sus manos. Si los militares de la Tierra atacaban a las naves scythianas, podría empezar una guerra que destruiría cualquier posibilidad de paz entre sus pueblos. Miró a Amelia y vio su propia desesperación reflejada en aquellos hermosos ojos. Fue entonces cuando la diminuta niña alienígena tomó la decisión más valiente de su vida. Se colocó entre los dos grupos, humanos y scythianos, y se ofreció como puente entre mundos. Regresaría a Scythia, pero solo si Charles podía acompañarla como el primer embajador de la Tierra. Ella compartiría sus descubrimientos con el Consejo, y Charles estaría allí para representar la perspectiva humana y ayudar a su pueblo a comprender que las emociones no eran algo que temer o controlar, sino algo que celebrar y abrazar. La comandante Vexana consideró esta propuesta con creciente interés. La idea de tener a un representante humano presentando su caso ante el Consejo era brillante. Daría peso a los descubrimientos de Amelia y demostraría el potencial de cooperación entre sus especies. Pero también significaba pedirle a Charles que dejara todo lo que había conocido por una mujer a la que había conocido hacía solo 4 días. Charles no dudó ni un instante. Al mirar a los ojos de Amelia, vio no solo amor, sino el futuro de 2 mundos aprendiendo a comprenderse. Había pasado toda su vida estudiando estrellas distantes,
soñando con lo que había más allá de la atmósfera de la Tierra. Ahora se le ofrecía la oportunidad de visitar realmente otro mundo, de ser parte de algo más grande que él mismo, y lo haría junto a la mujer que amaba. Las negociaciones que siguieron fueron tensas pero productivas. Los gobiernos de la Tierra fueron contactados e informados de la situación. La posibilidad de establecer relaciones diplomáticas formales con una civilización alienígena avanzada pesó más que las preocupaciones sobre el viaje sin precedentes de Charles. En cuestión de horas, fue designado como el primer embajador interestelar de la Tierra. Mientras se preparaban para partir, Charles echó una última mirada a su cabaña y al observatorio. El telescopio que había sido su ventana al universo permanecía en silencio, ya innecesario ahora que estaba a punto de experimentar el cosmos de primera mano. Empacó solo unos pocos objetos personales, incluidas fotografías de la Tierra y sus notas de investigación. Todo lo demás lo dejó atrás, sabiendo que estaba intercambiando su antigua vida por algo infinitamente más valioso. La diminuta niña alienígena tomó su mano mientras caminaban juntos hacia la nave sitiana. Seguía siendo pequeña y delicada, pero Charles podía sentir la fuerza y determinación que irradiaban de ella. Había cambiado durante su breve tiempo juntos, volviéndose más humana mientras seguía siendo maravillosamente alienígena. A cambio, ella también lo había cambiado a él, abriendo su corazón a posibilidades que nunca había imaginado. Cuando la nave despegó de la Tierra, Charles observó cómo su planeta natal se hacía pequeño bajo ellos. Pero no sintió tristeza, solo emoción por las aventuras que los aguardaban. A su lado, Amelia apretó su mano, sus ojos amatistas brillando con esperanza y amor. Estaban emprendiendo el mayor viaje que cualquiera de los dos había imaginado, llevando las esperanzas de dos mundos entrelazadas en sus manos unidas. La comandante Vexana los observaba con algo que podría haber sido aprobación. Durante el viaje a Sitia, pasó largas horas hablando con Charles y Amelia sobre emociones, relaciones y la posibilidad de que su pueblo redescubriera su capacidad de sentir. Charles empezó a sospechar que la misión de la comandante había sido tan exitosa como la de Amelia, solo que de maneras que nadie había anticipado. Cuando finalmente llegaron a Sitia, Charles quedó sin aliento ante las ciudades flotantes y los bosques de cristal que Amelia le había mostrado en sus imágenes. Pero lo que más lo sorprendió fue la recepción que recibieron. La historia de su aventura se había extendido por todo el planeta y muchos sitianos estaban curiosos por esas emociones humanas que habían transformado tan drásticamente a sus exploradores. La diminuta alienígena y su amor humano se convirtieron en símbolos de esperanza para un pueblo que había olvidado cómo sentir. Su historia de amor se extendió por Sitia como fuego salvaje, inspirando a otros a buscar su propia capacidad de emoción y conexión. Charles estableció la primera embajada de la Tierra en uno de los jardines flotantes, trabajando junto a Amelia para construir puentes de entendimiento entre sus pueblos. Pasaron años, y su amor solo se volvió más fuerte. Viajaron entre mundos, enseñando y aprendiendo, ayudando a ambas especies a redescubrir la alegría de la conexión emocional. Charles nunca lamentó su decisión de dejar la Tierra atrás. En los brazos de Amelia, entre los bosques de cristal de Sitia, encontró un hogar más maravilloso de lo que jamás había soñado. La diminuta niña alienígena que había caído de las estrellas le había enseñado la mayor verdad del universo. El amor no conoce límites, no reconoce distancias imposibles y puede transformar incluso los corazones más fríos en fuentes de calidez y luz. Su historia se convirtió en leyenda en ambos mundos. Prueba de que cuando dos corazones se extienden a través del vacío para tocarse, todo es posible.